Descubre el increíble camino hacia tu mejor versión, transformación personal expuesta y estoicis. Las luces del hospital parpadeaban, como si fuesen testigos de las tragedias que allí ocurrían. Elena, enfermera de 32 años, se encontraba en el turno de noche, agotada pero decidida a hacer su trabajo. Cada paciente representaba un mundo, un desafío en el que ella se sumergía con toda su entrega. Sin embargo, esa entrega solía ser ignorada, como una sombra en un lugar donde el éxito se medía en dinero, no en dedicación. Se sentía como un engranaje, una pieza más de una máquina que valoraba más la economía que el corazón humano. Desde pequeña, Elena había llevado el peso de las expectativas de sus padres. Sus sacrificios para que ella tuviera educación se sentaban sobre sus hombros como un manto pesado. El día que le dijeron que podía ser enfermera, un brillo de esperanza iluminó su mundo, pero cada día en el hospital confirmaba su temor. Su esfuerzo era un chiste en un sistema roto. En su mente, luchaba constantemente con la duda. ¿Estaré decepcionando a mis padres?, se preguntaba mientras atendía a otro paciente, mientras el ritmo de su respiración se entrelazaba con el de su angustia. Su mente daba vueltas, buscando refugio, pero el clima de tensión se sentía en el aire frío de las noches de guardia. Una tarde tranquila, un error catastrófico sellaría su destino. Un paciente que había estado en su cuidado falleció debido a decisiones desafortunadas, y Elena se convirtió en el blanco del despido instantáneo. La desolación se apoderó de ella. Cuando regresó a casa, el peso del fracaso se multiplicó al ver la mirada desencajada de sus padres. ¿Qué harás ahora, Elena? ¿Has decepcionado a tu familia?, preguntó su abuela con una voz que cortaba el silencio. La presión era insoportable, la culpa comenzó a corroer su ser. En su búsqueda por respuestas, se topó con un viejo filósofo del barrio, cuya sabiduría era el antídoto que necesitaba. Sus palabras resonaron en su interior: el verdadero camino hacia la sanación comienza cuando aprendes a sanar tus propias heridas. En las noches, mientras compartían historias, Elena comenzó a descubrir un nuevo horizonte. Su vida no se reducían a las expectativas de otros. Sin embargo, el aroma del compromiso social que comenzaba a florecer en su corazón chocaba con los fantasmas del pasado. ¿Por qué no soy suficiente?, cuestionaba, mientras se sumergía en la problemática de la salud pública. Cada dato era una historia que deseaba contar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Cada nuevo descubrimiento sobre la salud de su comunidad robaba su aliento y le daba energía. Pero había una constante: su familia seguía llamándola hacia atrás. Elena se debatía entre lo que la sociedad consideraba un éxito y lo que su corazón anhelaba. El conflicto interno crecía, sus pasos eran cada vez más pesados. En su mente, la pregunta se repetía: ¿debo perdonar a quienes me dejaron caer o buscar justicia por el sistema que pisotea nuestra humanidad? Un día, mientras se preparaba para compartir sus hallazgos en una conferencia, las voces de su familia resonaron en sus oídos. Justo antes de subir al escenario, un mensaje inesperado hizo que su corazón se detuviera, una revelación sobre su familia que amenazaba con destruir todo lo que había construido. El sudor resbalaba por su frente, y su respiración se hizo irregular. El público, una amalgama de miradas expectantes, la presionaba. De repente, en ese instante crítico, Elena se encontraba atrapada entre la expectativa y el dolor, buscando en su interior la fuerza para elegir su camino. Elena tomó una profunda respiración antes de subir al escenario. La revelación sobre su familia la azotó como un rayo, un secreto que había permanecido oculto y que ahora amenazaba con desestabilizar su nuevo camino. Mientras las luces del auditorio iluminaban su figura, su mente buscaba la verdad en medio del caos. ¿Era este el momento de hablar de su familia, de abrir su corazón ante un público que apenas conocía? O, por el contrario, debería proteger su historia, manteniendo la fachada de la enfermera ideal y comprometida? Con un temblor en las manos, Elena hizo un paso hacia adelante, sintiendo la presión de las miradas que la examinaban. Detrás de cada rostro en la audiencia había un instante de expectativa y quizás alguna decepción latente.
Hoy estoy aquí para compartir no solo una investigación sobre la salud pública, sino mi propia historia, comenzó, su voz resonando con una mezcla de valor y vulnerabilidad. Mientras compartía sus hallazgos sobre el impacto de la pobreza en el acceso a la atención médica, también se convirtió en una catarsis personal. Había aprendido que el dolor podía canalizarse hacia el crecimiento y la transformación. Las lágrimas comenzaron a agolparse en sus ojos, y en lugar de detenerse, avanzó. A veces, me he sentido perdida y cuestionada, como si mis errores me definieran. Pero fue aquella frase que salió de su pecho lo que realmente resonó en su interior. Con cada palabra, las heridas de su pasado comenzaban a sanar. Elena mencionó cómo su familia había estado atrapada entre el orgullo y el miedo, creando un ciclo de expectativas que sentía que la obligaba hacia atrás. Compartir esto fue un acto de liberación, no solo para ella, sino también para su familia. No tengo control sobre sus expectativas, solo sobre mi camino y mis decisiones. Mientras su discurso fluía, notó que su temor disminuía con cada frase. La energía de la audiencia se volvió palpable, algunos comenzaron a asentir, otros tomaron notas, y un par de lágrimas resbalaron en las mejillas de quienes no podían ocultar su conmoción. A medida que enlazaba anécdotas de su vida con sus descubrimientos sociales, comenzaron a aparecer conexiones inesperadas. El error que había llevado a su despido se convertía en un punto de reflexión sobre los errores sistemáticos en la atención médica, un paralelismo que desnudaba no solo a Elena, sino también al sistema que la había fallado. En su interior, una chispa se encendió. Era el impulso que necesitaba para dejar de ser un engranaje en una máquina y convertirse en la voz que abogara por aquellos que no podían hablar. Al finalizar, el aplauso resonó en el auditorio, pero más allá del eco, Elena sintió que había logrado algo más. No solo había compartido su conocimiento, sino que se había redefinido a sí misma frente a un público inesperado. Sin embargo, a medida que se retiraba del escenario, un mensaje de su madre apareció en su teléfono, helando el aire en sus pulmones. Era un simple porqué, que se repetía, como un eco constante que la perseguiría en su nuevo viaje. De repente, la claridad que había sentido se tornó en una niebla llena de preguntas. Era momento de explorar si Elena podía entender y reconciliar la imagen de la hija obediente que su familia deseaba con la mujer empoderada que empezaba a ser. ¿Podría encontrar la forma de cerrar esa herida sin perderse a sí misma en el proceso? El verdadero desafío apenas comenzaba, y la ansiedad la impulsaba a preguntarse, ¿cómo sostendría esta nueva identidad enfrentándose a sus propios fantasmas familiares? Elena se encontraba en un mar de emociones tras descender del escenario. Aunque la euforia por su discurso aún resonaba en su pecho, las palabras de su madre actuaban como un lastre que la mantenía anclada a su antiguo yo. Intentó concentrarse en lo que había logrado, en ese instante de transformación que le ofrecía una nueva perspectiva de su vida, pero el eco de aquella pregunta era un recordatorio de la lucha entre quienes son y quienes deben ser. Durante días, la incertidumbre se convirtió en su compañía constante. Intentó distraerse sumergiéndose en trabajos menores en el hospital, pero la sensación de insatisfacción seguía acompañándola. Cada vez que entraba a la sala de emergencias, una parte de ella se sentía como si todavía estuviera buscando la aprobación de su familia en lugar de aferrarse a su propio camino. Su vida profesional, una vez un refugio, se había convertido en un espejo que reflejaba sus inseguridades más profundas. Sin embargo, no iba a permitir que esa duda la consumiera. Comenzó a escribir sus pensamientos en un cuaderno, un método que le había funcionado en el pasado. Cada mañana, sus dedos danzaban sobre el papel, transformando la confusión en claridad. Compuso historias sobre la atención sanitaria, las injusticias que había presenciado, pero también se permitió explorar sus propios miedos y deseos. Algo dentro de ella empezó a cambiar al expresar en palabras lo que había mantenido oculto. Empezó a explorar la historia de su familia con una mirada analítica, preguntándose qué había detrás de cada expectativa, de cada decisión que la había dirigido por la senda del sacrificio. Antes, sus errores la sometían a una carga pesada, pero escribir la ayudó a convertir esas cicatrices en tatuajes de fortaleza. Sus vivencias, que limitaban su libertad, comenzaron a transformarse en lecciones que podía usar para su propio crecimiento. A medida que pasaban las semanas, Elena decidió dar un paso más allá. ¿Por qué no compartir sus reflexiones más potentes con otras personas que pudieran estar enfrentando luchas similares? Se propuso crear un grupo de discusión entre sus colegas. La idea no solo le interesaba desde el punto de vista profesional, sino que representaba un acto de valentía personal, abrir un espacio donde las historias podían brotar y liberarse. La mañana de la primera reunión, su corazón latía con fuerza.
Sin embargo, al mirar a los rostros expectantes de sus compañeros, la duda comenzó a asomarse nuevamente. Se sentó en la mesa y, al abrir la sesión, recordó el calor del aplauso en el auditorio. En ese instante, decidió que no iba a dejar que sus inseguridades la detuvieran. Comenzó a hablar, no solo de sus logros, sino de las heridas que aún la perseguían. En la narración del dolor de su pasado, encontró la conexión y el apoyo que tanto ansiaba. La conversación fluyó con sinceridad y cada revelación suscitaba más preguntas, más reflexiones. Algunos de sus compañeros compartieron sus propias historias de carga, de expectativas familiares que pesaban como plomo. Fue ahí, en medio del intercambio de experiencias, que Elena se dio cuenta de que cada voz que se alzaba era parte de su camino hacia la autodefinición. Pero algo más surgió dentro de ella. La pregunta que había comenzado esta travesía no había encontrado respuesta. Si antes se cuestionaba su identidad, ahora se planteaba, ¿era suficiente con solo compartir? Al finalizar la reunión, se sintió iluminada y agotada. El rostro de su madre apareció automáticamente en su mente, así como la repetición de ese ¿por qué? Pero esta vez, en lugar de confusión, sintió la necesidad de confrontar a su familia sobre sus expectativas. Tenía que entender qué había detrás del deseo de complacencia. Era un desafío que requeriría coraje, y la ansiedad que la empujaba lo hacía aún más amenazante. Mientras se preparaba para dar ese paso decisivo, Elena no podía evitar pensar, ¿podría sus habilidades recién descubiertas ser suficientes para enfrentar a su madre y romper ese ciclo? Su viaje apenas comenzaba, y la tensión se acumulaba. La semana siguiente fue un torbellino de emociones para Elena. En su mente, la idea de la confrontación se cernía como una sombra, y cada pequeña interacción con su madre se sentía como un campo minado. La aprehensión hacía que se cuestionara cada palabra, cada gesto. Sin embargo, el deseo de liberarse de las cadenas del pasado ya había comenzado a cocinarse en lo más interno de su ser. El próximo lunes, Elena se encontró en su lugar habitual en la cafetería del hospital, donde el aroma del café recién hecho ofrecía un alivio momentáneo. Mientras sus colegas intercambiaban anécdotas triviales, su mente divagaba hacia lo que tenía por delante. Sabía que mantener el silencio ya no era una opción viable, no si deseaba encontrar su voz auténtica. En su cabeza, cada posible conversación con su madre tomaba forma. Se imaginaba a sí misma, serena, desglosando las complejidades de su vida. Sin embargo, la idea de que su madre pudiera arrebatarle esa serenidad la inquietaba. ¿Y si se niega a escucharme? ¿Y si me reprocha por cambiar? Se sentía como si estuviera recorriendo una cuerda floja, y su mente se aferraba a una mezcla de esperanza y miedo. Decidió regresar a su cuaderno, aquel fiel compañero que había sido el pilar de sus descubrimientos. En sus páginas, no solo describió su intención de hablar con su madre, sino que también reflexionó sobre las lecciones que había aprendido tras la primera reunión de discusión. La vulnerabilidad que había compartido le había brindado el poder de conectar con otros. Era su momento de convertir esa fuerza en autoafirmación. El día de la confrontación llegó. Se sentó en la sala de estar, el corazón palpitante, visualizando cada posible reacción de su madre. Cuando finalmente la vio entrar, una oleada de nostalgia la invadió. Su madre parecía tan ajena a los cambios que estaban ocurriendo en su vida. Sin embargo, lo que había arrojado luz sobre su propia historia era la determinación de no dejar que la historia familiar dictara su futuro. Con voz firme, le explicó cómo el peso de las expectativas se había convertido en una carga, afectando su bienestar. Las palabras fluyeron, acompañadas de la frustración y la necesidad de ser escuchada. Para sorpresa de Elena, su madre no reaccionó con la resistencia que había anticipado. En cambio, aparecieron signos de confusión y compasión. Esa reacción generó un pequeño resquicio de luz en el encuentro, y se sintió disculpada por no haberlo hecho antes. A través de esa conversación, Elena pudo empezar a vislumbrar la compleja red de emociones que había mantenido oculta. Poco a poco, entendió que su madre también estaba atrapada en sus propias expectativas y miedos, y quizás nunca había considerado las repercusiones que eso tenía sobre su hija. Era un ciclo que, si bien basado en un amor genuino, requería ser confrontado. Sin embargo, cuando creía haber logrado abrir un diálogo, su madre, con voz temblorosa, reveló un secreto oculto: el sacrificio que había hecho para mantener a la familia unida, un motivo que había parecido noble durante años, había comenzado a desgastarla y dejarla vacía. Elena asintió, sintiendo un cambio en su percepción. Quizás el camino hacia la reconciliación era más complicado de lo que había planeado. La confrontación no solo sería su liberación personal,
sino también la posibilidad de una conversación más profunda sobre la identidad y las elecciones. Mientras procesaba esta nueva información, un nuevo dilema surgió. ¿Sería capaz de ayudar a su madre a hacerse cargo de su propia historia mientras seguía moldeando la suya? La tensión había cambiado, y su viaje exigía un nuevo enfoque. Elena exhaló profundamente. Entendió que el verdadero crecimiento implica no solo la exploración de uno mismo, sino también el valor de enfrentar las verdades de quienes amamos. La transformación personal no terminaba allí, apenas comenzaba. Mientras reflexionaba sobre este nuevo desafío, se dio cuenta de que ahora el verdadero tesoro estaba no solo en la ruptura de cadenas, sino en construir puentes donde antes había muros. De repente, la posibilidad de un encuentro con su madre parecía como el primer paso en un sendero aún inexplorado. Pero, ¿sería suficiente ese paso para transformar no solo su vida, sino también la de su madre? Esa pregunta resonaba nuevamente en su mente, afirmando que la búsqueda de la verdad y el entendimiento sería su mayor desafío hasta el momento. Elena despertó al día siguiente con una sensación de inquietud palpable. Las palabras compartidas con su madre aún danzaban en su mente, cada una cargada de significados y posibles futuros. Se levantó temprano, deseando tener tiempo para procesar todo antes de enfrentarse a la rutina diaria en el hospital. El café, ese ritual matutino, le ofrecía un breve refugio, pero hoy parecía no ser suficiente para apaciguar sus pensamientos. Mientras se preparaba, sintió una mezcla de anticipación y temor ante la posibilidad de una nueva conversación. Sabía que su madre podía necesitar más tiempo para absorber lo que había escuchado, pero Elena también entendía que su propio proceso de crecimiento era crucial. La energía en su interior se había revitalizado, como un resorte que esperaba ser liberado. En su primer turno en el hospital, se sumergió en las labores, atendiendo a pacientes y escuchando sus historias, cada una reflejando la fragilidad de la vida. A medida que se relacionaba con ellos, descubrió nuevos aspectos de sí misma. Sus interacciones se convirtieron en un campo de ensayo para su voz. Las preocupaciones de sus pacientes eran diversas, pero había un hilo común, el deseo humano de ser comprendido, de ser escuchado. Esta observación la llevó a pensar más profundamente en su propia voz y en la responsabilidad que tenía de usarla. Al terminar su jornada, decidió volver a su cuaderno. Comenzó a escribir sobre el poder de la comunicación y la conexión emocional. Aprendía cómo su propia experiencia podría aportar una perspectiva única a los que la rodeaban. Las palabras fluyeron, cada línea más liberadora que la anterior. Pero al mismo tiempo, cada frase escrita planteó una nueva pregunta: ¿cómo podría Elena transformar esa conexión con sus pacientes en un puente hacia su madre? La idea de compartir sus vivencias con su madre se fue solidificando en su mente. Elena recordó cómo la confrontación había servido para revelar verdades ocultas y cómo, a pesar de la incomodidad, había despejado el camino hacia un entendimiento más profundo. Si bien su madre parecía estar atrapada en un ciclo de sacrificio, Elena se dio cuenta de que también ello constituía una oportunidad para abrir una discusión sobre sus respectivas realidades. Se encontró en un dilema: si antes había temido que la conversación desencadenara resistencia, ahora sintió la presión de ser la iniciadora de un cambio. El peso del papel de la hija responsable y la vulnerabilidad del ser humano compartiendo su verdad se alineaban en su mente. Era hora de que su madre viera no solo a la hija que había crecido, sino a la mujer que estaba emergiendo con una nueva narrativa. Al regresar al hogar familiar esa noche, decidió que no podría esperar más. Se preparó mentalmente, respirando hondo, tratando de calmar las mariposas en su estómago. Hoy debo ser diferente, se repitió. Sabía que debía sostener la conversación en un tono que no fuera de juicio ni reproche, reconocer la lucha de su madre, mientras mantenía firmemente su derecho a ser escuchada. Llorando en su interior sobre la idea de que las viejas heridas pueden reabrirse, siguió adelante. La idea de alcanzar un entendimiento genuino con su madre era más importante que la angustia momentánea que pudiera sentir. Lo que estaba por venir no sería fácil, pero cada paso hacia adelante se sentía como un pequeño triunfo. Sin embargo, al abrir la puerta de entrada, se encontró con un nuevo obstáculo. Su madre esperaba en el sofá, con el rostro preocupado, con una carta en sus manos. Elena, necesitamos hablar, dijo su madre, y el corazón de Elena se aceleró. ¿Qué revelaciones aguardaban tras esas puertas? La incertidumbre ahora se mezclaba con la creciente urgencia de descubrir lo que significaría enfrentar juntas sus respectivas historias. Elena comprendió que el diálogo apenas comenzaba, y las palabras no serían solamente para ella. Pero, ¿sería capaz de hacer frente a los secretos que su madre aún escondía?
La conversación prometía ser más profunda de lo que Elena había imaginado, y el peso de todo lo que no se había considerado estaba por desatarse. Casi como un eco, la pregunta resuena en su ser: ¿podría este ser el momento de mayor transformación en sus vidas? Elena se sentó en la esquina del sofá, tratando de leer la expresión de su madre mientras el aire entre ellas se tornaba denso e incómodo. El rostro de su madre, habitualmente sereno, ahora era un mapa de preocupaciones. La carta en sus manos permaneció como un espectro, y Elena sintió que contenía más que simples palabras, eran promesas, miedos y secretos. ¿De qué se trata?, preguntó Elena mientras su voz se deslizaba entre el deseo de entender y el temor a lo que podría desvelarse. Estaba consciente de que cada confesión podía ser un escalón más en su camino hacia una conexión más auténtica, pero la incertidumbre sobre cómo respondería su madre a sus propios descubrimientos la hacía dudar de su fortaleza. «Es algo que he guardado por mucho tiempo», contestó su madre, nerviosa. La voz de Elena resonaba en su mente. Había llegado el momento de enfrentar el pasado, no solo de su madre, sino también el propio. La promesa de una conversación desgarradora se cernía en el aire. Sin embargo, la urgencia por hacer avanzar la relación se convirtió en un catalizador interno para Elena. Las palabras de su madre comenzaron a desbordar su corazón, historias de sacrificios, de decisiones difíciles y de sueños abandonados. Elena escuchaba con atención, absorbiendo cada sílaba. En cada relato, encontraba no solo su historia reflejada, sino también sus propias luchas. A medida que la conversación se profundizaba, Elena sintió un cambio en su interior. La ansiedad que la había envuelto al principio se disipó. La vulnerabilidad de su madre la tocaba, y al mismo tiempo, reafirmaba su propia necesidad de ser escuchada. Era como si en cada revelación, las capas de sus vidas se desnudaban, permitiendo que brotaran nuevas verdades. Al mismo tiempo, un torbellino de emociones la invadía, compasión, dolor, pero sobre todo, un nuevo sentido de propósito. La conversación ya no giraba solo alrededor de lo que su madre había sufrido, se trataba de un desafío compartido. Ambas reconociendo sus errores y temores, pero también sus aspiraciones. «Todo esto que me cuentas es también parte de mí», dijo Elena, sus ojos encontrándose con los de su madre, ahora llenos de lágrimas y comprensión. La revelación no solo era de una vida compartida, era de un viaje conjunto hacia la aceptación y la sanación. Estaba aprendiendo que la única forma de avanzar era sosteniendo la mano de su madre, incluso en medio del dolor, mientras se desnudaban las emociones y el pasado. Elena se dio cuenta de que solo podía hacer frente a lo que durmió en su propia historia. La idea de convertirse en un puente entre ellas era aterradora, pero también liberadora. La escritura y la comunicación que habían sido su ancla en el hospital se transformaban en herramientas para construir su futuro. Decidida a continuar la conversación, se dio cuenta de que sus propios secretos podrían ser la fuerza que impulse el cambio. De repente, se sintió en control, inspirada por la idea de no solo escuchar, sino también compartir sus pensamientos más profundos y vulnerabilidades. «Yo también tengo cosas que necesito decirte, mamá. No solo sobre lo que siento, sino sobre lo que he aprendido en este camino», expresó Elena, encontrando su voz. La incomodidad de abrirse era reemplazada por una claridad que la empoderaba, la conexión se convirtió en un espacio sagrado de revelación, un lugar donde el camino hacia su mejor versión estaba surgiendo lentamente. La incertidumbre de su madre aún flotaba en el aire, pero Elena sintió un resurgir de confianza en sí misma. Era el momento de integrar ambas historias y descubrir el potencial que llevarían juntas, pero sin previo aviso, sonó el teléfono, interrumpiendo el flujo emocional. Elena se giró para verlo, y vio el número desconocido en la pantalla. El pálpito de su corazón se aceleró. Ese contacto podría ser la clave de una nueva oportunidad o un desafío inesperado. ¿Qué sorpresas llevaría la vida para ella en este momento tan crucial? ¿Podría ser que su desarrollo personal estuviera a punto de experimentar un nuevo giro? Elena respiró hondo, aferrándose a la calma que había construido en el sofá. El sonido del teléfono se transformó en un eco en su mente, resquebrajando el momento tan delicado que había comenzado a coser con su madre. La incertidumbre se instaló, y aunque un impulso de rechazar la llamada la cruzó, entendió que ese impulso era una respuesta determinada por el miedo. Al final, la necesidad de confrontar la vida sin evasiones tomó la delantera, con una mano temblorosa, deslizó el dedo sobre la pantalla. Contestó y un silencio tenso invadió el espacio. La voz al otro lado, suave pero incisiva, le resultaba familiar. «Elena, soy Pablo, de la editorial».
Sus palabras cayeron sobre ella como un balde de agua fría, despertando la residual ansiedad que había tratado de dejar atrás. Había estado esperando noticias, pero no había imaginado que ese momento llegaría durante una revelación emocional tan profunda. Necesitamos discutir tu manuscrito, continuó. Lo revisamos, y hay potencial, pero hay cosas que debemos ajustar si quieres seguir adelante. Cada palabra era un paso hacia el futuro, pero también un recordatorio de las inseguridades que la perseguían. La voz crítica asomó, cuestionando su capacidad. ¿Estaba realmente lista para dar ese salto? La conversación con su madre había sido un viaje hacia su interior, y ahora sentía que ese viaje se extendía hacia la esfera profesional. Las revelaciones familiares la habían colocado en una posición privilegiada para explorar su voz, pero la posibilidad del fracaso le aterraba. Estoy lista para trabajar en ello, articuló, aunque su propia voz temblaba con la mezcla de emoción y miedo. La respuesta de Pablo fue rápida y decisiva. La confianza en él era evidente, la dirección era clara. Elena tenía que convertir sus vulnerabilidades en palabras, materializando su desarrollo personal en un manuscrito capaz de resonar con otros, colgó y el ritmo del instante se alteró. La necesidad de escribir, de expresar su historia, se volvió urgente. Pero no solo como un medio de lograr éxito profesional, sino como un mecanismo de autoexploración. Con cada palabra, podría desnudarse aún más, desterrando la inseguridad que había cultivado en su interior. La escritura se transformaba ahora en un proceso de catarsis. ¿Qué necesitas hacer para que esto funcione?, se preguntó, aunque la voz interna le advirtió que no se trataba solo de habilidad. Era un asunto de compromiso, de mostrar su esencia a través de lo que escribía. Sabía que debía enfrentar sus miedos, debatirse entre lo que había aprendido y lo que aún necesitaba descubrir. Debía ser auténtica para poder conectar. Así, mientras el eco de la conversación con su madre continuaba resonando en su mente, comenzó a tomar notas. Las palabras se entrelazaban entre sí con una claridad renovada. Se levantó del sofá, dejando atrás el lugar confinado de su inseguridad y acercándose a su computadora. Era un acto liberador, una decisión de no solo escribir para otros, sino también para su propia sanación. Terminó el primer párrafo y se detuvo. Miró por la ventana, observando cómo la luz del sol iluminaba el jardín. Era un momento de verdad, uno donde se enfrentaba a la dualidad de su ser, la niña que aún temía ser rechazada y la escritora que estaba dispuesta a ser escuchada, pero con cada nuevo paso hacia su mejor versión, un nuevo temor comenzó a formarse. Si compartía su historia, comenzaría a revelarse ante el mundo. ¿Estaba realmente dispuesta a esa exposición? De repente, dio un paso atrás en su mente. La llamada, la escritura, la conversación, todo se entrelazaba en un tejido complejo de emociones. Sabía que había mucho más en juego. Las respuestas que buscaba sobre sí misma estaban más allá de las letras, también implicaban decisiones que determinarían su camino. La angustia la invadía mientras contemplaba el monitor. Así comenzaba una nueva etapa de su viaje, donde cada elección se convertía en un reflejo de su lucha por la autenticidad. La pregunta final que la abrumaba ahora era si estaba lista para aceptar las consecuencias de su exposición. Con una mezcla de determinación y temor, presionó la tecla de nuevo. Ese instante decisivo podría ser el principio de algo grandioso o el catalizador de sus peores temores. Y mientras se preparaba para enfrentarlo, sintió que su historia estaba apenas comenzando a revelarse. Las luces del futuro parpadeaban en el horizonte, y cada palabra contada la acercaría a la verdad inquebrantable que estaba lista para descubrir. ¿Podría realmente enfrentar el abismo de su vulnerabilidad y salir triunfante de él? La bola estaba en su campo y el juego apenas comenzaba. Elena se sentó frente a la computadora, la pantalla iluminando su rostro mientras sus pensamientos se agolpaban como olas en un mar embravecido. Había cometido el error de dejar su mente divagar hacia lo que podría ser el éxito. Brillantes propuestas editoriales, reconocimientos y una voz clara en el mundo literario. Pero la carrera hacia esa meta no era más que un laberinto de inseguridades que debían ser enfrentadas. Cada vez que comenzaba a escribir, una parte de ella se disparaba hacia el futuro. Se imaginaba en un evento de lanzamiento, con una multitud expectante, pero esa imagen se desvanecía rápidamente, reemplazada por la autocrítica severa. ¿Qué pasaría si fallaba? La idea de que su vulnerabilidad se convirtiera en el blanco de burlas ajenas la mantenía en una lucha interna constante. Decidió que el primer paso debía ser establecer un espacio sagrado para su escritura. Necesitaba crear un ambiente donde su mente pudiera fluir sin las restricciones del miedo.
Así que transformó su pequeño rincón de trabajo, decoró con fotografías de momentos felices, llenó el espacio con luces suaves y aromaterapia de lavanda para calmar su ansiedad. Era un acto simbólico, pero también un paso hacia la construcción del compromiso con su obra. Mientras su entorno se personalizaba, comenzó a trazar un plan. Las críticas de Pablo resonaban en su mente. Pensó en cómo podía usar cada error para fortalecer su escritura, despojando la noción de perfección de su proceso creativo. En lugar de permitir que sus temores la anclaran, podría observarse a sí misma desarrollando habilidades que aún no había dominado. Cada día sería una oportunidad para crecer. Se entregó a su escritura. Sus dedos danzaban sobre el teclado, dejando fluir las palabras que en su mente se habían amontonado. Con cada frase completada, la liberación que sentía se transformaba en empoderamiento. Las historias de su vida entrelazadas con la ficción comenzaban a tomar forma, y Elena se daba cuenta de que no solo estaba contando su historia, estaba reescribiendo su narrativa personal. Sin embargo, una sombra persistente permanecía. La duda sobre el contenido revelado la acechaba. ¿Era suficiente ser honesta? ¿Podía manejar las repercusiones que podrían surgir si su verdad abandonaba el refugio de su mente? En un intento por articular su miedo, decidió escribir un ensayo sobre la vulnerabilidad misma. El arte de mostrarse tal cual uno es se convirtió en su mantra. La autenticidad se volvía así el corazón de su mensaje. La búsqueda por esta autenticidad la impulsaba a confrontar sus emociones más crudas. Cada sesión de escritura se adentraba más en los recovecos de su historia personal, y a medida que abría esas puertas, empezaba a mirar las heridas del pasado con ojos nuevos. Después de semanas de trabajo, leyó en voz alta un segmento que había escrito sobre una decepción amorosa que la había marcado. No solo era una catarsis, sino una revelación. Se sintió libre, flotando en las palabras que siempre había guardado como un secreto. La evaluación constante de sí misma comenzó a dar paso a un renovado sentido de autoaceptación. Sin embargo, su progreso estaba lejos de ser lineal. Siguió sintiendo la necesidad de compartir su historia y el temor de ser juzgada. Era un tira y afloja entre la búsqueda de éxito profesional y el miedo al rechazo. Una mañana, un email de Pablo la llevó a una encrucijada. La editorial había organizado una reunión de autores emergentes donde los participantes compartirían fragmentos de sus obras. Elena no podía ignorar el brillo de la oportunidad, pero la idea de presentarse ante un público y exhibir su vulnerabilidad la aterraba al mismo tiempo. ¿Estaba realmente lista para abrirse de tal forma ante un grupo desconocido? El dilema se intensificaba. En su interior, la batalla ya no se libraba solo contra la inseguridad de su escritura, sino contra el miedo indómito que traía consigo el acto de visibilidad. ¿Sería ese momento un punto de inflexión? Mientras contemplaba su decisión, se dio cuenta de que esta exposición podría ser la clave para la transformación que tanto anhelaba. Elena tomó una respiración profunda, sintiendo el peso de su visión sobre ella. La luz del día iluminaba su espacio, y, sintiendo la urgencia de actuar, decidió que debía ser valiente. Su historia merecía ser contada, y si las palabras que compartía resonaban en otras almas perdidas, su mente rebosaba de adrenalina. Esta era la senda hacia su mejor versión. Pero justo cuando se preparaba para responder, una duda latente se la intervino. En cuanto dio clic en el botón de respuesta, ¿habría una vuelta atrás? ¿Estaba verdaderamente lista para afrontar las repercusiones? La inseguridad la envolvía, casi como un abrazo tenso y familiar. Había llegado el momento de enfrentar el abismo de su vulnerabilidad, pero ¿saldría victoriosa o derrotada de este desafío? Elena observó con la pantalla iluminada frente a ella, su corazón latiendo con fuerza mientras su mente comenzaba a procesar la decisión que había tomado. Había hecho clic en enviar, pero las palabras parecían seguir flotando en el aire, desafiándola a dar el siguiente paso. La incertidumbre ocupaba el centro de su mente, un vestigio del miedo clásico a la exposición. A pesar de la urgencia en su interior, la voz de la autocrítica resurgía, ¿y si la historia que estaba dispuesta a contar no era lo suficientemente impactante? O, peor aún, si a nadie le importaba, en un intento por alejar esos pensamientos, comenzó a planear su presentación. Sabía que compartir su trabajo con otros significaba abrir una ventana a su mundo interno, y hacerlo la llenaba de un terror palpable. La idea de que su vulnerabilidad fuese expuesta ante desconocidos lograba anudarle el estómago. Pero en lugar de dejar que ese miedo la dominara, recurrió a la hoja en blanco que tenía frente a ella, como un campo de batalla donde podía enfrentar su inseguridad. Escribió una lista de puntos clave que quería abordar durante su intervención.
Sería suficiente dejar claro que su historia era más que un simple relato, era un viaje de aceptación y descubrimiento. Mientras la tinta se deslizaba sobre el papel, recordaba cada paso que había dado en su proceso creativo. Había sido un camino lleno de tropiezos, pero ahora se convertía en la base de su propuesta. No era precisamente esa la esencia de la autenticidad, cada frase que anotaba ampliaba su confianza, como si las palabras fueran escalones hacia una nueva versión de ella misma. La práctica se convirtió en su aliada. Se miraba al espejo, recitando su historia, cada vez más convencida de que, al compartir su verdad, otros podrían encontrar un eco de sus propias historias. De repente, su miedo se transformó en un impulso poderoso, uno que la empujaba no solo a escribir, sino a ser parte de una conversación más grande sobre la vulnerabilidad y la fortaleza. Con cada práctica, el gélido miedo se tornaba en determinación. Se imaginó en la sala, rodeada de voces similares, luchando con sus propios demonios y aspiraciones. ¿Qué sería de su voz si no la ofrecía al mundo? La emoción crecía, y pronto se dio cuenta de que no solo se trataba de su viaje personal, sino de la necesidad de conectarse con otros, de ser un faro de autenticidad en un mar de inseguridades compartidas. El día de la reunión, Elena se despertó con una mezcla de ansiedad y anticipación. Sus manos temblaban ligeramente mientras se vestía, y cada pequeño gesto se sentía cargado de significado. Al mirarse al espejo, repitió su mantra interno: es un acto de valentía compartir mi verdad. Al llegar al espacio donde los autores emergentes se congregaban, la atmósfera vibraba con una mezcla de nerviosismo y entusiasmo. Se podía sentir la pasión en el aire, cada uno esperando abrirse a los demás. Elena notó las miradas curiosas, el murmullo de las conversaciones, y sintió como su propio miedo comenzaba a desvanecerse en la energía colectiva. Sin embargo, al acercarse al podio, un torrente de dudas la atacó de nuevo. Una voz interior le susurraba que quizás no estaba lista, que aún había cosas que no había resuelto en su propio viaje. Pero en ese instante, decidió sobreponerse a la inseguridad, al igual que había hecho en cada sesión de escritura. Esta vez, se trataría de más que un relato, sería un compromiso con su propia transformación. Se plantó frente al micrófono, sintiendo el peso de las miradas en su piel. El silencio se hizo presente y en su interior, una chispa de determinación encendió una nueva llama. Era momento de dar un paso al frente y clamar su verdad al mundo. Lo que aún no sabía era que esa audaz decisión no solo marcaría un punto de inflexión en su carrera, sino también un descubrimiento sobre sí misma que cambiaría radicalmente su visión del éxito. Y justo cuando abrió la boca a pronunciar las primeras palabras, el eco de un aplauso reverberó en su mente, supliendo el miedo que había cargado, pero a medida que avanzaba, una mirada en el público la detuvo en seco, una figura familiar entre la multitud, con la capacidad de reavivar viejas heridas. ¿Quién era? ¿Qué significaría para su proceso y su promesa de autenticidad? La mirada intensamente fija generó una nueva capa de tensión en su ya frágil estado mental. Elena inhaló profundamente, el momento de la verdad había llegado, y su corazón latía con fuerza al borde de una revelación inesperada. Elena se mantuvo firme frente al micrófono, aún asombrada por la cercanía de esa mirada que la paralizaba. Sin embargo, al recordar todo lo que había logrado hasta ese momento, encontró el coraje que la había acompañado en sus transformaciones previas. Aquella figura familiar, aunque evocadora de un pasado lleno de inseguridades, no iba a definir su futuro. Con una respiración profunda, comenzó a compartir su historia, cada palabra que pronunciaba burbujeaba con autenticidad, y por primera vez, sentía que su voz resonaba no solo en el auditorio, sino también en el recóndito rincón de su corazón. Hoy no vengo a ofrecerles una versión pulida de mí misma, empezó, sino la historia de una mujer que ha aprendido a levantarse tras cada caída. A medida que describía su camino, sus fracasos y aciertos, notaba cómo el público empezaba a conectar. Empezó a trazar paralelismos entre su historia personal y aquellas experiencias comunes que todos habían enfrentado: el miedo al fracaso, la presión de las expectativas ajenas, y el poderoso acto de liberarse de esas cadenas invisibles. La mirada del extraño entre la multitud se desvaneció gradualmente, y su voz se volvió más fuerte y clara. Elena relató cómo había aprendido a enfrentar sus dudas mediante la reflexión y la vulnerabilidad. Cada anécdota, cada descubrimiento personal ilustraba no solo su crecimiento, sino que servía como un faro para aquellos que escuchaban. La verdadera fortaleza no radica en evitar el dolor, sino en aprender a abrazarlo y a usarlo como un trampolín hacia algo más grande, afirmó. Tras su intervención, el auditorio estalló en aplausos. Sentía una mezcla de euforia y alivio al ver cómo su historia había resonado con los demás. No solo compartió un mensaje,
había suscitado conversaciones, conexiones auténticas entre los presentes. Elena entendió que su valentía no solo la había transformado a ella, sino que también podía inspirar a quienes se encontraban atrapados en sus propios ciclos de dolor. Después del evento, recibió varias palabras de agradecimiento de los asistentes. Había creado un espacio donde las personas podían hablar sobre sus propias luchas. Una colega se acercó, visiblemente emocionada, y le confesó que había perdido a un familiar en circunstancias similares a las que Elena había abordado en su discurso. Tu historia me ha dado valor para enfrentar mis propios demonios, le dijo con los ojos llenos de lágrimas. Al terminar la noche, Elena se sintió verdaderamente capaz. Miró su reflejo en un espejo y vio a una mujer que había conquistado sus inseguridades. No solo había hablado ante un público, sino que también había logrado abrir un diálogo sobre la vulnerabilidad y la sanación que era posible después de las tormentas de la vida. Se dio cuenta de que había estado en un viaje constante de transformación, permaneciendo genuina ante sí misma y ante los demás. A medida que regresaba a casa, sintió una oleada de tranquilidad. La figura que antes la intimidaba, ahora solo era un eco lejano de quien había sido, un recordatorio de que cada desafío había contribuido a su crecimiento. Se sintió más completa, empoderada por la experiencia vivida, decidió que no iba a detenerse allí. Por el contrario, su próxima meta sería completar su manuscrito y escribir sobre esta jornada, convirtiendo su historia en un libro que podría llegar a más personas. La conclusión fue clara, su camino de autodescubrimiento era solo el comienzo de un legado de autenticidad y valentía. Finalmente, Elena comprendió que había alcanzado un nivel de confianza sólido y que había establecido su lugar en el mundo como enfermera, escritora y defensora del bienestar emocional. Aunque aún habría desafíos por delante, su capacidad para enfrentar su vulnerabilidad le había enseñado a navegar la vida con una nueva perspectiva y fuerza. La historia de Elena culminó en un acto de autenticidad, donde se convirtió en su propia voz, una voz que no solo anhelaba ser escuchada, sino que también inspiraba a otros a liberarse de las cadenas de su pasado. Y así, había logrado no solo un cambio personal, sino también una conexión con aquellos que buscaban su luz en medio de la oscuridad. Ahora, este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y que estas historias lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y no olviden compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Hagan parte de esta transformación.